Mantuve la calidez en esta casa durante 30 años. Horneé, planchado, apoyado, organizado. Vacaciones familiares. Nunca pedí mucho, solo para ser incluido. Al menos, en los momentos importantes. Pero este año, en nuestro aniversario, no hubo una llamada. Sin flores. Ni siquiera un mensaje corto. Lo olvidaron. Todos. Y fue entonces cuando me di cuenta. Si no necesitan mi celebración, entonces será mío. Mío. Solo. ¿Cómo terminó todo? Digamos. Ahora son los que piden escuchar una sola palabra mía. Si esta historia resonó con su alma, haga clic en suscribirse. Y avíseme en los comentarios de qué ciudad o país está escuchando. Tengo mucha curiosidad por saber. ¿Dónde está sintonizando desde? Mi nombre es Ellen Bradshaw. Tenía 68 años. Retirado de mi trabajo como bibliotecario escolar en una pequeña ciudad en Vermont. Después de 35 años rodeado de voces infantiles. Susurros entre estantes. Y el reconfortante susurro de las páginas de turno. El silencio de la jubilación llegó como un regalo. Y un desafío. Mi esposo, Ted, había fallecido 8 años antes. Y desde entonces, había llenado mi tiempo con jardinería. Voluntario en la biblioteca de la iglesia. Hornear para mis nietos. Y mantener la casa exactamente como siempre había sido. No me importaba estar solo. Me había acostumbrado. Pero todavía me aferraba a los pequeños rituales. Los que hicieron que la vida pareciera que tenía forma y significado. Esa mañana. Me desperté antes de lo habitual. La luz era suave y gris a través de las cortinas. Y el viento hizo que las ramas de arce tocen suavemente las ventanas. Me puse la tetera. Y se sentó por un tiempo en la cocina. Mirando la silla vacía frente a la mía. Lo había dejado intacto. Con el mismo cojín, Ted se solía apoyarse. El espacio a través de la mesa nunca dejó de sentirse como el suyo. Era nuestro aniversario de bodas. 30 años hasta el día desde que nos habíamos quedado en una pequeña iglesia de madera. En la colina fuera de la ciudad. Yo, con un vestido prestado con mangas de encaje. Él, con una corbata torcida y ojos llenos de asombro. Casi no teníamos dinero entonces. Pero bailamos bajo luces de cuerda. Y tostado con champán barato. El recuerdo todavía me calentaba el pecho. Como una búbica suave. Cada año desde su muerte. Honré ese día en silencio. Sin anuncio. No esperaba mucho. Solo un momento de reflexión. Unas pocas flores en la mesa. Y tal vez una llamada de uno de los niños. Alguien que recordaba lo que significaba la fecha. Saqué el mantel de encaje del cajón del comedor. El que habíamos usado cada año en nuestro aniversario. El que tiene pequeñas costuras florales a lo largo del dobladillo. Lo había lavado el día anterior. Y lo planchó justo. Colocarlo sobre la mesa. Alisé cada arruga. Ajustar las esquinas hasta que estuviera perfectamente centrada. Establecí 2 configuraciones de lugar, como siempre lo hice. Uno para mí. Y uno para el hombre que todavía vivía en mi memoria. Saqué la familia china. Las placas con un débil patrón azul alrededor del borde. Los cubiertos transmitieron a mi madre. Llamé la vela alta en el centro de la mesa. No fue para nadie más. Fue para mí. Por el acto de recordar. Una especie de conversación con el pasado. Hablado en servilletas plegadas y horquillas pulidas. En la cocina. Mezclé los ingredientes para el pastel favorito de Ted. Cherry agrio, con solo una pizca de canela. Mientras horneaba. El aroma llenó la casa. Subiendo a cada esquina como si estuviera despertando algo dormido. Abrí las ventanas una grieta para dejar entrar la brisa. Afuera, las hojas susurraron y bailaron. Era el tipo de día que le hubiera amado. Cool. Luz dorada. Lo suficientemente tranquilo como para escuchar tus pensamientos. Después de poner el pastel para que se enfríe, revisé mi teléfono. Hubo algunas notificaciones. Una actualización de noticias. Un descuento de la farmacia. Una alerta meteorológica sobre la posible lluvia. Sin mensajes. No hay llamadas perdidas. Lo refresqué, por si acaso. Nada.
Me dije a mí mismo que era temprano. Tal vez estaban esperando hasta más tarde para llamar. Tal vez tenían algo planeado. Traté de no esperar. Expectativas, a mi edad. Se sintió como pisar hielo delgado. Aprendiste rápidamente a no poner tu peso completo en ellos. Aún. Revisé el teléfono nuevamente al mediodía. Y nuevamente a 1. Me desplacé a través de fotos viejas. Haciendo una pausa de los de aniversarios pasados. Yo y Ted en la casa del lago. Riendo sobre una cena quemada. Los niños, hace años, sosteniendo tarjetas hechas a mano con corazones de brillo. Una foto de hace 5 años de toda la familia sentada alrededor de esta mesa. Miré sus caras, preguntándose a dónde había ido el momento. Y por qué algunas cosas se sentían tan lejos ahora. Me hice una taza de té y me senté en el porche. La vela todavía ardía en el comedor, parpadeando suavemente detrás de la ventana. Una ardilla corrió por el césped. El buzón estaba vacío en la acera. Al otro lado de la calle. Los Henderson estaban encadenando luces de Halloween. Salí cuando miraron en mi camino. No sabían qué día era. ¿Por qué lo harían? Al final de la tarde. El silencio en la casa había tomado una ventaja más aguda. Me moví por la habitación lentamente. Cosecha sube objetos pequeños solo para volver a ponerlos de nuevo. Un marco de fotos. Una montaña rusa. Una pila de correos sin abrir. Pensé en llamar a alguien, solo para charlar. Pero no quería recordarle a nadie algo que claramente habían olvidado. Eso se sintió peor que el silencio. Me paré en el comedor y miré a la mesa. La tela de encaje todavía era perfecta. Las placas se quedaron intactos. El pastel se había enfriado y ahora esperaba pacientemente debajo de una cúpula de vidrio. La silla frente a mí todavía estaba vacía. Apagé la vela. La habitación se atenuó ligeramente. Quité un plato. Entonces el segundo. Doblé las servilletas y las volví a colocar en el cajón. Deslicé el pastel en la nevera. No había ira en mí. No precisamente. Solo un tipo de tristeza tranquila. Del tipo que no necesitaba lágrimas o explicaciones. Esa noche. Me comí una pequeña cena sola. Sopa de una lata. Y un trozo de tostadas. No encendí una vela. No me senté en la mesa del comedor. Comí en el mostrador de la cocina. Con la televisión tocando suavemente en el fondo. Cepilé a Teddy detrás de los oídos. Le dio una galleta. Y lo vio asentarse en su manta en la esquina. Antes de acostarse. Me paré en la ventana y miré hacia la calle tranquila. Pensé en todos los años. Todos los recuerdos. En capas unos de otros como páginas en un libro antiguo. Tanto amor. Tanto esfuerzo. No me arrepentí de nada de eso. Pero sentí que algo cambió dentro de mí. Algo pequeño y firme. Un nuevo pensamiento. Rising. Tranquilo y seguro. Si nadie más haría que este día sea significativo. Entonces lo haría. Y el año que viene. No volvería a estar sentado en esta mesa. A la mañana siguiente. El cielo estaba pálido y en blanco. Como una hoja de papel esperando que se escriba algo en él. Me moví lentamente por la casa. No de fatiga. Pero de algo más difícil de nombre. El tipo de pesadez que no proviene de la edad o la enfermedad. Pero por reconocimiento. Una realización que se asienta sobre ti sin ceremonia. Se habían olvidado. Hice mi taza de té habitual. A pesar de que no sabía a nada. Vi que el vapor se levantaba y desaparecía en el aire fijo. La luz de la cocina zumbó débilmente sobre mí. Y me senté en silencio. Sosteniendo la torta cálida entre mis manos. Como si pudiera anclarme a algo sólido. El mantel de encaje todavía estaba doblado en la silla del comedor. Esperando ser lavado. Lo había dejado allí a propósito. Como si una parte de mí quisiera volver a verlo a primera hora de la mañana. Como si pudiera explicar lo que había sucedido. O recuérdame que era real. Revisé mi teléfono. Nada nuevo. Algunas actualizaciones de las redes sociales. Fotos de parches de calabaza. Un auto nuevo que alguien había comprado. El anillo de compromiso de alguien resistió como un trofeo en una mano cuidada. Me desplacé por un momento. Luego pon el teléfono boca abajo sobre la mesa.
La pantalla era demasiado brillante para lo oscuro que me sentía. En la sala de estar. El polvo atrapó la luz de la mañana en remolinos perezosos. El tipo de tranquilidad que llenó la habitación no era tranquila. Estaba vacante. Como la casa en sí se preguntaba a dónde habían ido todos. Recogí la manta de lanzamiento del sofá y la doblé lentamente, alisando las esquinas hasta que se alinearan perfectamente. Me dio algo que hacer. Incluso si no cambió nada. A las 10, me había convencido de que alguien llamaría. Fue un retraso, eso es todo. La gente se ocupa. Significan bien. Pero el tiempo se mueve de manera diferente cuando tienes tus propias distracciones. Replicé conversaciones imaginadas en mi mente. ¿Cómo respondería cuando finalmente se acercaron? ¿Cómo fingiría no ser herido? ¿Cómo lo cepillaría con una risa tranquila? Los ensayos no me consolaron. Solo profundizaron el eco de su ausencia. Decidí dar un paseo. El aire afuera estaba crujiente. Las hojas quebradizas bajo los pies. Pasé casas familiares. Cada uno con decoraciones para el otoño. Coronas de maíz seca. Jack-o'-lanterns con sonrisas de dientes. Las cuerdas de luces naranjas parpadearon como si tuvieran un lugar mejor. Asentí a un vecino recortando sus setos. Él saludó. Seguí caminando. El mundo siguió adelante, tal como siempre lo hizo. Y caminé entre eso. Como un fantasma que nadie podía ver. En la tienda de comestibles, recogí algunas cosas que no necesitaba. Algunas manzanas. Una caja de galletas. Una revista que no leía. Me puse en cola detrás de una pareja discutiendo suavemente sobre los planes de cena. Sus voces se desvanecieron. Mientras miraba la rejilla de compra de impulso de chicle y mentas. Me preguntaba brevemente si alguien en mi familia había pasado por esta misma exhibición esa mañana. Sin darse cuenta de cuán de cerca nuestros mundos se cepillaron uno contra el otro. De vuelta a casa. Desempacé los comestibles y los arreglé cuidadosamente en la despensa. Miré las manzanas en el tazón en el mostrador. Y pensé en el huerto Ted y yo solíamos visitar a principios de octubre. Volveríamos a casa con cestas llenas. Y siempre insistía en hornear el primer pastel mismo. Nunca resultó bien. Demasiado tarta. Demasiado líquido. Pero él sonrió como un niño cada vez. Sonreía al recuerdo. Entonces sintió que me resbaló. Como el viento a través de una puerta abierta. El teléfono no sonó. Ni siquiera una vez. Lo revisé de todos modos. Compulsivamente. Sabiendo que era fútil. Actualicé la pantalla. Aprovechó la pestaña de correo de voz. Desplazado a través de mensajes antiguos. Había uno de mi hija. Fechado 6 semanas antes. Una nota rápida sobre una cita dentista para su hijo. Lo jugué. Solo para escuchar una voz. Incluso si no fuera para mí. Más tarde esa tarde. Me senté en mi habitación y sacé la caja de zapatos de letras del armario. Dentro había tarjetas de cumpleaños pasados. Dibujos garabateados de cuando los nietos eran pequeños. Algunas notas de Ted, amarillentos con el tiempo. Pasé mis dedos sobre la tinta. Rastreando palabras que ya no tenían un remitente. Ahora eran reliquias. Ecos de afecto congelados una vez dados libremente. No lloré. Esa fue la parte que más me sorprendió. Pensé que lo haría. Pero las lágrimas no llegaron. En cambio, solo había un dolor aburrido. Como el hematoma que presionas. Solo para recordarte que está ahí. Doblé las letras y las devolví al cuadro. Colocándolo suavemente en el estante. La cena esa noche fue otro asunto tranquilo. Herví pasta. Vertió un poco de aceite de oliva. Agregó una pizca de sal. Sin salsa. Sin esfuerzo. Comí de pie en el mostrador. La casa tarareaba suavemente a mi alrededor. Afuera. El viento recogido. Y pude escuchar las campanas en el porche. Cantando una melodía solitaria. A medida que cayó la noche. Apagué las luces. Uno por uno. La casa se volvió más oscura. Pero el silencio permaneció igual. Me subí a la cama. Llegó las cubiertas a mi barbilla. Teddy se acurrucó en una pelota cerca de mis pies. Miré el techo. Viendo las sombras cambiando. No había habido una llamada.
Sin mensaje. Sin visita. Me habían olvidado. Y de alguna manera. Esa verdad se instaló sin drama. Sin fanfarria. Solo un hecho simple y silencioso. En una casa llena de todo. Pero sus voces. Fue en algún momento después de la medianoche cuando me levanté de la cama. La casa estaba envuelta en sombras. Del tipo que no asusta. Pero hizo que todo se sintiera distante y olvidado. La tranquilidad fue tan completa. Podía escuchar mi propia respiración. Teddy se movió en su sueño al lado de la cama. Exhalando un suspiro suave. Pasé ligeramente. No enciende ninguna luz. Dejar que la luna a través de la ventana de la cocina me guíe. No estaba seguro de lo que estaba buscando. Solo ese alojamiento en la cama se sintió imposible. Hice una taza de té y me puse junto a la ventana mientras estaba empapado. Acunando el calor entre mis palmas. Los árboles afuera bailaban suavemente en el viento. Y las farolas arrojan sombras largas, parpadeantes sobre el pavimento. Se sentía como si fuera la única persona despierta en toda la ciudad. Había un extraño consuelo en eso. Sin expectativas. Sin preguntas. Solo quietud. Mientras bebía. Mis ojos se dirigieron a la estantería en el pasillo. En la parte inferior. Detrás de algunas viejas guías de jardinería y una pila de libros de cocina obsoletos. Era un objeto plano grande envuelto en una manga de lona. No lo había pensado en años. No desde que Ted lo escindió después de su última ronda de desaprobación. Me arrodillé y lo saqué. Mis rodillas se agrietaron ligeramente como yo. Era un mapa. Un mapa en papel de tamaño completo de los Estados Unidos. Arrugado en los pliegues. Desvainado en las esquinas. Lo habíamos comprado hace décadas. Durante uno de nuestros viajes de carretera anteriores. Cuando la navegación no vivía dentro de una pantalla brillante. Solíamos marcarlo con pequeños puntos rojos y estrellas. Rodeando los lugares que habíamos visitado. Y dibujar pequeños corazones cerca de los lugares que dijimos que volveríamos algún día. Todavía olía débilmente de papel viejo y cuero. La nostalgia se levantó en mi pecho como una marea. Limpié la mesa de la cocina y extendí el mapa sobre ella. Alisarlo con mis manos. Mis dedos rastrearon rutas familiares. La carretera que atravesamos Pensilvania. El desvío que hicimos en Tennessee para ver un campo de girasol. El largo y sinuoso viaje a través de Colorado que nos dejó sin aliento. Todavía había notas de lápiz débiles en los márgenes. El mejor pastel en Kansas. Campamento por río. Devolver. Teeny Diner con jukebox. Y luego. Estaban los lugares sin marcar. Vastos tramos de tierra que nunca habíamos tocado. Parches vacíos en el mapa que representaba potencial. No memoria. Los miré durante mucho tiempo. Mis ojos se conformaron con Nuevo México. Santa Fe. Siempre había querido ir. Algo sobre la luz. Los colores del desierto. La forma en que el tiempo parecía estirarse de par en par. Como si fuera menos sobre la velocidad y más sobre la presencia. Recordé haber visto una foto en una revista de viajes una vez. Terracota cálida. Cobalto de cielo. Lo había arrancado y lo metí en mi cajón. Todavía estaba allí. Amarillo y rizado en los bordes. Sin pensar. Caminé hacia mi computadora portátil y abrí un navegador. Mis dedos escribieron como si lo hubieran hecho antes. Santa Fe alquiler de vacaciones. Las imágenes llenaron la pantalla. Casitas con patios privados. Casas pequeñas con fuentes de azulejos. Habitaciones con vigas de madera y luz del sol que se extienden a través de ellas. Hice clic en algunos listados. Dejar que instinct me guíe más que la lógica. Hubo uno que se destacó. Una pequeña casa de huéspedes de una habitación. Escondido detrás de una galería de arte. Tenía paredes suaves y tonificadas de la tierra. Una hamaca colgada entre dos árboles. Y una pequeña cocina con una backsplash de azulejos azules ceniza. Miré las fotos hasta que casi pude sentir la brisa a través de la pantalla. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Lo reservé. Una semana. No dudas. No hay llamadas. No hay consultas familiares. Solo yo. Ingresé el número de mi tarjeta y hice clic en confirmar con una estabilidad sorprendente.
No se sintió impulsivo. Se sintió necesario. Después, me paré en la puerta de la sala de estar, mirando a su alrededor el espacio que había sido mío durante tantos años. Los muebles familiares. Las fotos familiares enmarcadas. La colcha de mano en el sofá. Todo se veía igual. Pero me sentí diferente. Como si acabara de abrir una puerta en mi propia mente que había estado encerrada durante décadas. No por miedo. Solo por hábito. Abrí el armario del pasillo y bajé mi vieja maleta. Fue polvoriento. La cremallera rígida. Pero todavía sostenía el aroma del cedro del bolsillo que había escondido hace mucho tiempo. Lo puse en la cama y lo desabroché lentamente. Saborear el momento. Comencé a empacar antes del amanecer. Ropa cómoda. Un sombrero de ala ancha. Un par de sandalias que nunca había usado. Algunos libros. Mi diario. Una cámara que no había tocado en años. Doblé todo bien. No porque nadie lo vea. Pero porque se sintió como una ofrenda. Para mí. Dejé una nota en la mesa de la cocina antes de irme a dormir. Fue corto. Se fue de vacaciones. No te preocupes. Me pondré en contacto pronto. No lo firmé. Sabrían que era de mi parte. Si les importaría o no. No podría decir. Pero por una vez. Eso no importaba. Esa mañana. Vi que el sol se levantaba del porche delantero. Con mi maleta a mi lado. La ciudad todavía dormía. El aire era rápido. Y en mi pecho. Algo floreció. Pequeño pero seguro. Una sensación de que había entrado en una vida que había estado esperando que la elija. No es una vida nueva. Solo una versión más verdadera de la que casi había olvidado que aún podría tener. Miré hacia la calle tranquila y me sonreí. El mapa todavía estaba abierto sobre la mesa en el interior. Pero ya había hecho su trabajo. Me había recordado donde no había estado. Y esa era toda la brújula que necesitaba. En el momento en que salí del pequeño aeropuerto regional en Santa Fe, sabía que había tomado la decisión correcta. El aire estaba seco, pero no duro. Llevó consigo el aroma del polvo, enebro, y algo más que no pude nombrar. Algo cálido y lento, como la luz del sol horneada en adobe. El cielo se estiró sin cesar sobre mí. Imposiblemente azul, como si nunca hubiera conocido nubes. Me quedé quieto por un tiempo, dejando que todo me lava. El auto de alquiler era un hatchback plateado compacto, con engranajes pegajosos y una radio que solo tocaba una estación. No me importó. Rodé por las ventanas. Y deja que el viento se enrede mi cabello. Mientras conducía por calles desconocidas. Forrado con casas de color arcilla. Puertas pintadas brillantemente. Y cercas enciones cubiertas de enredaderas. Los edificios parecían levantarse de la tierra misma. Como si pertenecieran aquí. En cierto modo, la gente nunca podría realmente. Cada bloque olía a chiles asados y humo de madera. La casa de huéspedes estaba escondida detrás de una tranquila galería de arte. En una calle lateral pavimentada con grava. Y sombreado por altos árboles de álamo. El dueño. Una mujer de voz suave de unos 70 años. Me entregó la llave y un mapa de papel del área. Ella no hizo preguntas. Ella solo señaló al patio y dijo: «La luz es mejor por la noche». Entonces ella desapareció de nuevo en la galería. Dejándome solo. Con el chirrido de pájaros. Y el susurro de las hojas secas. Dentro de la casita, todo era pequeño, calmado por el sol y perfecto. Terracota en el piso. Una pequeña cocina con tazas pintadas a mano. Una ventana que miraba a una pared de cactus con flores. Había una cama con sábanas blancas nítidas. Un escritorio de madera junto a la ventana. Y estantes bordeados de libros sobre el suroeste. Fotografía del desierto. Poesía. Libros de cocina llenos de especias y color. Desempaqué lentamente. Colocar cada artículo con cuidado. Como organizar una naturaleza muerta significaba solo para mí. Más tarde esa tarde. Caminé hacia un mercado cercano. Las calles estaban tranquilas. Sombreado por los edificios. Zumbando con una especie de lentitud que no había sentido en años. Compré miel local. Una pequeña cuña de queso blando.
2 manzanas verdes. Y una barra de pan todavía caliente del horno. La mujer en el mostrador me preguntó si quería una bolsa. Dije que no. Llevé todo en mis brazos. Sintiendo el peso. La simplicidad. El acto de elegir comida solo para mí. No hay listas. Sin compromisos. No hay pensamientos sobre quién le gustó qué. Se sintió revolucionario. De vuelta en la casita. Me comí mi pan y queso en el patio. El banco era ligeramente desigual. Y la mesa tenía una grieta corriendo por el medio. Pero la luz del sol se vertió sobre todo. Con el tipo de paciencia dorada sobre la que solo había leído en novelas. Me tomé mi tiempo. Dejo que cada mordida permanezca. Incluso el aire parecía comestible. Rico en calor y pino. Y el débil aroma de las flores silvestres. A medida que el sol bajaba, exploré las calles estrechas cercanas. Pasé pequeñas tiendas. Vendiendo joyas de plata. Mantas tejidas. Y figuras de madera talladas a mano. No compré nada. No necesitaba. Solo mirando lo suficiente. Un hombre tocaba la guitarra en la esquina de una plaza tranquila. Sus notas se extienden hacia arriba como el humo. Un niño se echó a reír en algún lugar a lo lejos. Y el sonido no dolió. No me recordó lo que faltaba. Simplemente lo era. Cuando el cielo se volvió naranja y morado. Regresé a la casa de huéspedes. Y se sentó en los escalones que conducen al jardín. Vi cómo las estrellas comenzaron a aparecer. Uno por uno. Tímido al principio. Luego audaz. Había muchos más de lo que podía ver desde casa. Incliné mi cabeza hacia atrás y respiré profundamente. El aire sabía como algo que había olvidado anhelar. Libertad, tal vez. O soledad sin soledad. No estaba esperando a nadie. No estaba actuando. No estaba desempeñando un papel. Yo estaba solo, aquí. No revisé mi teléfono esa noche. Lo apagué. Lo deslizó en el cajón al lado de la cama. Y lo dejó allí. Ninguna parte de mí era curiosa. Sobre quién había notado o no había notado mi ausencia. No estaba enojado. No estaba herido. Estaba solo, en otro lugar. Y por una vez. Eso fue exactamente lo que quería. Leí por un tiempo antes de acostarme. Una vieja colección de poemas del desierto quedó en el estante. Una línea se quedó conmigo mientras me quedaba dormido. La tierra olvida tu nombre. Luego te da la bienvenida como viento. No lo entendí por completo. Pero se envolvió alrededor de mi corazón. Como un chal. Esa noche. Soñé con caminos abiertos. De colinas rojas y vastos cielos. Soñé con bailar solo en un campo. Donde nadie miraba. Y no se esperaba nada. Cuando desperté a la mañana siguiente. El aire todavía sabía lo mismo. Como algo solo mío. Cálido. E intacto por las manos de cualquier otra persona. La primera vez que sonó el teléfono. Estaba sentado en el piso de baldosas fresco de la casa de huéspedes. Organizar una pila de postales que había recogido de un mercado local. Eran hermosos. Paisajes blanqueados por el sol. Adobe iglesias. Cerámica. Las flores del desierto atrapadas en esa luz mágica. Había planeado enviar algunos de ellos a sus amigos en casa. Tal vez incluso uno para los niños. Si las palabras correctas alguna vez llegaron. Pero cuando escuché la vibración en la mesa de madera. Y vio la pantalla iluminada con el nombre de mi hija. No me moví. Lo vi sonar. Dejo que se desvanezca en el silencio. Sabía por qué estaban llamando. Eventualmente. Alguien se había dado cuenta de que me había ido. Tal vez habían conducido por la casa. Quizás un vecino mencionó algo. O tal vez, finalmente, alguien había recordado qué día había sido. Pero no quería explicaciones. No quería disculpas retrasadas por la conveniencia. Quería espacio. La segunda llamada llegó más tarde esa noche. Esta vez, de mi hijo. Estaba en la bañera. La luz apagada. La ventana se rompió lo suficiente como para dejar entrar el aire fresco de la noche. El agua se había vuelto tibia. Pero me quedé. Escuchando el zumbido de los grillos. Y el sonido lejano de un tren. El teléfono zumbó en el mostrador. Pero no lo alcancé. No tenía nada que decir.
Eso no saldría sonando como una pregunta. Ya no necesitaba responder. Por la mañana. Revisé la pantalla. 6 llamadas perdidas. 2 correos de voz. Un texto. ¿Estás bien? Miré las palabras. No me enojaron. No me calificaron. Simplemente existieron. Un susurro digital. De personas que me habían recordado solo cuando ya no estaba al alcance. Abrí el mensaje y lo leí de nuevo. Luego coloqué el teléfono sin responder. Más tarde esa tarde. Me senté en un café al borde de una calle tranquila. Bebiendo té helado. Y ver a la gente pasar. Parejas. Amigos. Extraños solitarios. Algunos se reían. Otros parecían llevar algo invisible. Me imaginé sus vidas brevemente. El peso de sus historias. Las cosas que también podrían estar tratando de escapar. O encontrar. Se sintió reconfortante ser parte de una multitud que no me conocía. No era madre. No era viuda. Yo solo era una mujer tomando té en un día cálido. La camarera me preguntó si quería algo más. Sonreí y dije que no. Luego regresé a mis pensamientos. Mi teléfono volvió a zumbar en mi bolso. Y esta vez. Ni siquiera miré. Lo dejo sonar. Como el viento que cepilla contra una ventana. Presente. Pero no intrusivo. De vuelta en la casa de huéspedes. Caminé por el jardín. Los cactus florecieron en desafío a su hostil entorno. Pequeñas explosiones de color en suelo seco. Me doblé y toqué el borde de una flor roja brillante. Era suave. Sorprendentemente delicado. Pensé en cuánto tiempo debía tomar. Por algo tan hermoso para aparecer. En un lugar tan implacable. Me senté en la hamaca debajo del árbol de álamo. Y abrí el libro que había tenido la intención de leer durante años. Las páginas estaban amarillentas. La columna vertebral se agrietó. Leí durante horas. Detener solo para ver cómo la luz cambia en las paredes del jardín. En algún momento. El teléfono volvió a sonar. No me estremecí. Ni siquiera miré. El número aún estaría allí más tarde. Si no, no importaría.